Voy a dar inicialmente la palabra a la doctora Diana. Muchísimas gracias, Douglas. Realmente el muy buen manejo del tiempo, buen manejo del tema, es un tema que se da para, digamos que discusiones, conferencias y demás mucho más largas. Lo tocaste temas fundamentales en poco tiempo. Yo estoy intentando compartir, a ver si lo logro, porque quisiera mostrarles como en dos diapositivas algo que es, pero no lo logro compartir porque estoy desde el celular. Eh, Bueno, en dos ¿Quiere que le diapositivas, deje compartir? o tal Ah, vez, bueno. disculpen, se los Dejo- voy a mostrar por camarita. Voy a intentar iniciar el video acá. No sé si lo logran ver. No sé Sí si se ve. logran ver el mío porque no puedo entrar desde el computador a la sesión. Ahí se ve, Diana. Sí se ¿Sí? ve. Listo, Sí. perfecto. Entonces, aquí quiero hacer hincapié en estos puntos. Lo que es, bueno, hasta ahorita empezó a abrir. Lo que es para mí un día de trabajo, para ellos es el peor día de su vida. Entonces, cuando yo entro a comunicar desde esa perspectiva, mi comunicación va a ser mucho más empática. Yo no estoy hablando con el señor que parqueó la camioneta junto a la mía, estoy hablando con el señor que hoy tiene en riesgo la vida de su hijo. Los que son padres pueden entrar a hablar desde la empatía, todos, pero los que son padres pueden saber lo que significa que un hijo esté enfermo. Y para mí es un día más. Eh, Hay otra cosa que nos puede ayudar mucho es que las malas noticias pueden hacerse de forma compartida. El diagnóstico de leucemia, intentar hacerlo en conjunto con el oncólogo. O si tenemos una lesión tumoral en el sistema nervioso central, poder entrar con el neurocirujano. ¿Por qué? Porque va a haber muchas preguntas que los pacientes tienen inherentes a su patología que nosotros como intensivistas no vamos a tener la capacidad de responder y nos vamos a ver contra la pared, vamos a generar confusión. Entonces es preferible que mantengamos un tono muy neutral y esperemos a estos especialistas para poder hacer un acercamiento más integral que entrar con muchas incertidumbres desde nosotros mismos. Otra cosa, el lenguaje no verbal, la posición corporal, el tono de la voz, la presencia de risas en la unidad. Es cierto, todos nos hemos reído en la unidad, todos nos reímos en la unidad, es chévere tener un ambiente como tranquilo en la unidad, pero cuando estamos dando una noticia trascendental y es una mala noticia, todo el equipo tiene que estar sensibilizado con que ese momento no hay que reírse. Y mi posición corporal debe ser abierta, ya lo que nos hablaba Douglas sobre la locación en donde voy a dar las malas noticias, evitar mesas de por medio, evitar que yo esté de pie y el paciente sentado o la mamá sentada. Lo que les decía de no tocar temas que puedan generar confusión. Y también hablar de cuáles son los aspectos que están sujetos a una evolución, a la evolución clínica, es decir, que para nosotros están en el rango de la incertidumbre y que sí es certeza. ¿De qué tenemos? Dependemos de la evolución clínica y qué sí es certeza. ¿Qué es certeza para nosotros siempre? Aliviar el dolor y brindar acompañamiento. El dolor, no solamente entendido como dolor, sino también el sufrimiento y la disnea. Nosotros todo el tiempo tenemos pacientes que tienen condiciones que pueden generar disnea y dolor. Por favor, asegúrense transmitir a los papás que independiente de cuál sea el desenlace que está sujeto a la evolución clínica, siempre el niño va a tener alivio del dolor y alivio de disnea, porque eso ustedes siempre lo van a poder hacer. Otra cosa, hablar rápido y tener premura para hablar no es sinónimo de hablar sin empatía. Si yo le digo, mi señora, muy buenas tardes. Soy Diana Bravo, la intensivista que va a recibir a su hijito en este momento. ¿Me recuerda el nombre de su hijito? Pablito. Listo, Pablito. Mi señora, voy a tener que intubarlo porque en este momento, si yo no lo intubo, su hijito va a colapsar. Créame que lo estoy haciendo con toda la responsabilidad. Tengo un equipo de trabajo que está dispuesto a hacer todo por Pablito. Deme unos minutos, ya vengo a hablar con usted. Usted le está transmitiendo confianza a mamá y me demoré menos de un minuto. ¿Mm? Entonces, no hablar rápido no es lo mismo que ser cortante y poco empático. Y viceversa. Si yo me demoro 2 horas encerrado con la mamá, me pongo las orejas rojas, todo el mundo estresado en la habitación, hablando,
Finalmente, eso no es sinónimo de buena comunicación. La buena comunicación, por lo general, no tarda tanto tiempo. Otra cosa, y ya casi para terminar, recuerden, el paciente y sus papás siempre están escuchando. Ojo en las entregas de turno. Lo que nosotros decimos, tal vez con la puerta un poquito abierta o pensamos que hay una distancia, siempre nos están escuchando. Y los niños escuchan, asuman que asisten bajo sedación, están escuchando, asúmanlo, asúmanlo para que tengan siempre la costumbre de entregar turno y hacer los comentarios al margen de la forma más objetiva, en primer lugar, y teniendo en cuenta que ellos nos están escuchando. Y lo otro es tener siempre, siempre en mente que el tiempo que se dedique a la comunicación es tiempo que no le voy a dar al juez. Una estrategia de comunicación adecuada es incluso, digamos que me evita más conflictos legales incluso que el propio actuar. Entonces, es como quería hacerles esta como pequeña compilación de tips que nos pueden ayudar a todos y muchos de nosotros tuvimos que aprenderlos con ensayo-error. Muchas gracias y ya les doy el paso a los doctores y a todos los que quieran enriquecer esta charla. Gracias. Muchas gracias, Dianita. Muy buenos tips. Em, Entonces, en general, digamos que el objetivo principal detrás de esta charla es, uno, hacerles entender que dar malas noticias hace parte del entrenamiento de los médicos. O sea, igual que como hacen un PALS, igual que como hacen para estudiar de choque, tienen que sentarse a estudiar, tienen que profundizarlo, vean que hay distintas técnicas y habilidades y eso. Traten de no sacarle el cuerpo a dar malas noticias. Eso a veces, la gente a veces se siente cuando está muy abrumada, muy cansada y su estado anímico a veces es difícil. Le cuesta trabajo estar, digamos, atento a cuando alguien está dando una mala noticia, pero acuérdense que uno pues así aprende. Entonces traten de estar disponible para esos momentos, traten de seguir las indicaciones que les den para que puedan participar de esos momentos. Y pues cuando ya están trabajando y les toca hacerlo a ustedes, pues traten de pulirse, traten de realmente, esto requiere entrenamiento, hay gente que tiene talento para algunas cosas, entonces uno les va aprendiendo cosas, pero en principio, digamos que como todo lo que han aprendido en cuidado intensivo, esto también lo tienen que aprender y tienen que saberlo hacer bien y en la medida en que lo hagan mejor, como dice Diana, pues van a tener menos problemas con las familias desde el punto de vista legal y etcétera, etcétera. Entonces creo que esta aproximación que les trajo Douglas es interesante porque les da herramientas. Creo que haber hecho el taller y buscar herramientas también les debió haber ayudado mucho a profundizar en este tema y ojalá todos los programas sigamos creando más espacios para que esto sea una parte formal de la educación, como muchas cosas en medicina. Asumimos que otros nos la enseñaron en algún momento de la carrera y cuando vamos terminando nos damos cuenta que nunca nadie se detuvo a enseñar esto. Entonces hay que tratar de profundizarlo, autoaprenderlo en la medida en que no esté diseñado en sus protocolos, en sus currículos. Ya cuando sean jefes de unidad o líderes de unidad, traten de que haga parte de los entrenamientos, así como ustedes cada rato se entrenan en PALS y hacen simulaciones de pacientes críticos, pues traten de hacer simulaciones de estas otras cosas que son tal vez más importantes y más relevantes para las familias. Gracias a Dios hoy en día, pues hay esta gran política de incluir a las familias en las unidades de cuidado intensivo, de no sacarlas, de mantenerlas al día, digamos que creo que la medicina crítica ha cambiado mucho con los años y ese retroceso que hicimos con la pandemia que nos mostró qué mal lo hicimos por el susto de contaminarnos o contagiarnos, pues creo que nos refuerza más la importancia de que sí hay que hacer esto. Entonces, esa es como la invitación grande. No sé si alguno de los profes que está conectado quisiera profundizar algún tema en particular. Profe Perdomo, Riviera, profe Rosal. Profe Rosalba, adelante. Un gusto tenerla. Gracias, Pablo. Gracias, Diana y Douglas. Muy interesante. A mí estos temas siempre me han llamado porque lo que vos dices es cierto. Uno
enseña y aprende mucho sobre el choque y las moléculas y las endorfinas y todo, y se le olvida el ser humano y creo que eso es esencial. Yo quería preguntarles a todos ustedes si en alguno de los hospitales en los que trabajan o en los que han rotado han visto equipos de apoyo para los profesionales, porque nosotros que tenemos que dar las malas noticias, nosotros que nos enfrentamos todos los días a, a casos difíciles, nosotros que sabemos que perder, pues que vemos cómo los papás lloran por la pérdida de un hijo, pues no somos de mármol y nos sentimos afectados. Yo en todas las en todos los artículos leo que los profesionales requieren ciertos apoyos y ciertos grupos que van y les dan, no sé, los sientan a hablar, les hacen terapia, pues yo nunca he visto que aquí en Colombia eso se dé, entonces quería preguntar si existe algún tipo de apoyo para nosotros, para los Doctora, sí, profesionales. nosotros en OMI tenemos por parte de talento humano, precisamente ellos detectaron la necesidad porque pues todos sabemos que aquí somos muchísimos intensivistas, muchos médicos a cargo de los pacientes, pues de estas malas noticias, hospital oncológico y demás. Y entonces se creó la necesidad de algo que se llama los grupos Valiant, que es guiado por una psicoterapeuta que viene a cargo de la ARL. De hecho, eso se gestionó con la ARL. Y la psicoterapeuta una vez por semana tiene un espacio de 1 hora y media con nosotros, en los que nosotros manifestamos y comentamos nuestro sentir emocional frente a situaciones relacionadas con este tema, Doc. Es a través de la ARL se puede gestionar en todos pues las instituciones. Ah, vea, eso me parece bien interesante, muchas gracias porque todos tenemos ARL. Listo, gracias. Profe Rosalba, muchas gracias. Dianita, gracias. Bueno, si les parece, entonces hagamos el ejercicio del taller. Si quieres, Douglas, puedes volver a compartir si tienes los casos. Sí, doc, permítame, ya comparto acá, aquí. ¿Sí se está viendo las preguntas? Creo que ya. Sí, A ver, ahí, ya, quedó sí, mejor encuadrado. Sí, sí, perfecto. perfecto, perfecto. Entonces Listo, la idea gracias. era, digamos, discutir casos difíciles que probablemente todos hemos vivido de alguna u otra manera y tratar de ver cómo lo pensaron ahora que ya lo ven como un ejercicio, de tal manera que lo pueden sistematizar y pueden intentar pensar en cómo serían los pasos que tendrían que hacerlo, no como probablemente les tocó la primera vez que fue, pues, la realidad, estaban trabajando y llegó el caso. Entonces, por ejemplo, Mariana es una niña que tiene 6 años, tiene fibrosis quística, ya ha estado hospitalizado muchas veces. eh, en principio todavía no tenía el diagnóstico y los papás que se llaman Andrés y Paula, pues son de esos papás que han estado muy encima, muy detrás, que ya tienen desconfianza a los equipos médicos porque nunca nadie les dice qué tiene la niña, que es algo que la queja muy frecuente de la gente. De hecho, la mamá está con un tono muy acusatorio y parece culpar a- además del sistema de salud, a su esposo, porque en la familia pues hay problemas respiratorios del lado de la familia de Andrés. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esa conversación? ¿Cómo entregan esa noticia de que efectivamente tiene una fibrosis quística? ¿Cómo reducen la tensión que hay entre ellos? Gloria. Hola, buenas tardes. Pues inicial sería como primero hacer una lista de chequeo, ¿no? Inicialmente, pues es necesario revisar bien la historia clínica de Mariana, ver qué síntomas iniciales tuvo, pues cómo fue el proceso como de la enfermedad, los síntomas generales, qué estudios alcanzó a hacer o cuáles fueron descartados, cómo fue la progresión de la enfermedad, pues hasta llegar a esa enfermedad actual. Si ya la tenemos con nosotros, pues probablemente apoyarnos con un equipo interdisciplinario. Como decía hace un momento en la charla Douglas, pues sí, y después la doctora Diana,
Si tenemos la posibilidad de tener un supraespecialista al lado nuestro para tratar de apoyarnos, sobre todo, por ejemplo, un especialista en fibrosis quística, el neumólogo, para estar juntos en esa entrega de la información. También hay que tener en cuenta el nivel educativo y social de los papás para saber de qué manera les vamos a hablar y para más o menos anticiparnos a qué preguntas o que en este caso que están un poco más difíciles, pues o qué reclamos nos van a hacer con respecto pues a al diagnóstico de la paciente. En ese punto, pues uno también debería analizar por qué están en esa actitud, si ya están en un cansancio, pues debido a los cuidados que probablemente ha tenido la niña o el enfrentarse al sistema de salud con todas las consideraciones que tiene al respecto, mirar si hay alguna culpa que sientan los papás que nos puedan estar tratando, pues que nos estén empeorando pues la situación en general. Por ahí habla que entre ellos mismos tienen conflicto, pues porque se trata de una enfermedad que pues es de fondo genético y que probablemente también pueda dar pie a que según su situación educativa pues ya hayan averiguado cosas y se echen más como una culpa adicional que tratarían como de migrar hacia nosotros. Pues explicar de ahí en adelante en ese grupo interdisciplinario eh, cuál es la dificultad actual del diagnóstico de la fibrosis quística, de la sospecha, de que tanto uno tiene que descartar para llegar a una enfermedad, pues que en ese punto es una enfermedad poco, pues no tan común. Y ahí sí ya sacar pues como las herramientas que nos llevaron a decir que realmente es una fibrosis quística. De ahí en adelante, pues tomar como las, la batuta y pues decirles que aunque es una enfermedad que no tiene una cura específica, tiene unos manejos en los cuales nosotros los vamos a acompañar con el fin de mantener en el bienestar a la paciente, de evitar que tenga agudizaciones de la enfermedad en lo mayor posible, explicarles de cómo iba avanzando como pues las metas y el diagnóstico y el manejo para pues no quitarles en este punto y en ese caso la esperanza de tener una paciente que aunque tiene una enfermedad crónica pues hay muchas cosas en las que podemos intervenir para pues ayudarlos. Eso sería lo que haría. Muy bien, Gloria. ¿Alguien más propuso alguna otra aproximación o cosas adicionales? Erika. Buenas tardes. Digamos que para este caso en específico, los pacientes que son demandantes, que han buscado muchas veces como la respuesta a sus inquietudes, algo que he aprendido sobre todo porque he visto a mis profesores hacer eso, es el tema pues de sacarlos en conjunto a un sitio tranquilo, más bien como una oficina alterna al lado de la unidad, un sitio donde puedan estar tranquilos con un grupo multidisciplinario y algo que he visto y he hecho es el tema de retomar como la historia de la enfermedad de la niña. Entonces, bueno, hasta aquí, hasta el día de hoy, ¿qué ha pasado con ella? ¿Por qué ha estado tan enferma? ¿Cuántas veces ha estado hospitalizada? ¿Qué estudios les han hecho y qué les han dicho? Y a partir de esa información, empezar a entregar la información adicional en lo que hemos encontrado pues en nuestra intervención. Siempre pues respondiendo todas las preguntas y volviendo a retomar de lo que uno les ha explicado hasta aquí, que van entendiendo, qué preguntas tienen. Y digamos como recalcan muchas veces eso que decía el doctor Otto en la charla pasada, de quitar culpabilidad a los papás. O sea, independiente de que sea un accidente, que sea una enfermedad genética, es importante que por parte de nosotros, los profesionales de salud, quitemos las culpas a los papás, porque eso los libera y les permite entender mucho mejor la situación del paciente. Una vez que empezamos a introducir la información nueva, respondiendo pues todas las preguntas y de pronto interrogantes como por qué hasta ahora, por qué no se supo antes, porque pues, eso suele pasar, también ofrecerles, como dice Gloria, esperanza. Entonces decirles, bueno, esto es una enfermedad así, esa tiene tratamiento, se puede controlar, vamos, no les aseguramos como tal los resultados, no la vamos pues a curar, pero de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible porque la niña supere la condición actual y se controle en su condición basal. Y apoyarse también del grupo de trabajo
de psicosocial. Entonces, la psicóloga, el trabajador social, ellos a veces nos dan una información que nosotros no tenemos. Entonces, puede ser una familia que está disfuncional, pero tiene un problema económico, sufrió la pérdida de otro hijo. O sea, como abordar esa familia de una forma integral en el entorno que ellos tienen, quitando las culpas y siempre estando preguntando, ¿qué han entendido? ¿Qué preguntas tienen? ¿Es clara la información que le estoy dando? Entonces, pues digamos que eso es lo que yo he hecho, he visto, lo que me han enseñado mis profesores pues en el fellow y en la vida, y ese sería como mi aporte. Perfecto, Erika. En principio creo que de común tienen las dos aproximaciones, es que lo más importante aquí es tratar de profundizar en la información en la medida en que cuando hay este tipo de familias, casi siempre hay de fondo muchos más problemas. Entonces, aquí digamos que hay que pausar un poco y no avanzar de forma muy rápida hacia dar el diagnóstico, sino más bien profundizar muy bien en los problemas que tiene esta familia de forma muy dedicada y como ustedes lo están planteando, de forma aislada, probablemente nunca a los dos por separado, sino juntos, por lo menos de forma inicial, tratar de que el momento de entregar la noticia, digamos, ya hayan trabajado un poco con esta familia. Usualmente, pues, digamos que como está la viñeta, pues obviamente parece que fuera todo súbito, pero probablemente si ustedes ya se están dando cuenta que viene eso, pues entonces uno va trabajando con ellos desde antes para que el momento de la noticia sea un poco más gradual y no sea tan súbitamente lidiar con todos los problemas de la familia a la vez y la culpa y no sé qué, sino tratar de ir fase a fase. Pero creo que lo clave en esta era efectivamente llenarse de información, profundizar mucho, tratar de validar lo que ya saben y lo que no saben, reafirmar lo que hicieron bien para quitar culpas y tratar de llegar eventualmente a poder de entregarles la noticia y lo que ustedes ya agregaron de que no son, que todas las noticias malas tienen esperanza y que hay que tratar de buscar otros caminos. Creo que ese como era como lo principal en ese caso. El segundo caso, que es Juan David, entonces es un niño que en teoría es sano y hace un trauma grave. Ya lleva ya en la UCI un tiempo y aunque se ha estabilizado, ya la cosa parece indicar que va a tener daños neurológicos graves. Eh, Luis y Carolina han estado leyendo en internet, como todo papá moderno, y han oído hablar de los comas que se despiertan, la gente que se camina después de varios años, y obviamente quieren saber si este va a ser el caso de Juan David. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejan las expectativas entre mantener, digamos, esta política de decir siempre la verdad y tratar de evitar promesas irreales y manejar, digamos, esta noticia, probablemente la irreversibilidad del caso de Juan David? ¿Cómo lo manejarían? Ludwig. Pues en este caso, de hecho, es bastante común en las unidades de cuidado intensivo, pues gracias a los avances en la accesibilidad de los recursos y de la información. Yo creo que la preocupación de los padres y la incertidumbre que le genera el trauma hacen manifiesta la autonomía de ellos, a pesar de que no sea totalmente coherente con lo que estamos viendo. Acá yo creo que el apoyo hacia los padres se deben como identificar esos ítems, como danos una lista de chequeo, ¿por qué? ¿Qué encontraste? Y lo resolviendo porque finalmente es su autonomía de preguntar y pues es nuestra decisión como tratar de moldearla y pues buscar el mejor o el objetivo, el bien común para el paciente. Y también es importante siempre la honestidad, no porque hayan casos milagrosos o extraordinarios en el mundo o de reporte de casos, quiere decir que su hijo le va a pasar lo mismo. Entonces también es importante como decirles con apoyo de la imagen, por ejemplo, mostrar el track, mostrar la telemetría, mostrar lo que hemos encontrado para ser más objetivos en la evaluación neurológica del niño y no está mal sacarlos de la unidad, llevarlos a una computadora donde podamos ver la tomografía, explicarle detalladamente y a lo mejor así
vamos a poder dar un mejor entendimiento de la situación del niño. Entonces el abordaje siempre es el respeto, siempre es buscar todas las herramientas, no solo verbales, sino también visuales, para poder establecer una comunicación más efectiva y con el feedback de los padres si están haciendo un entendimiento de pues de nuestro discurso para que él pueda entender finalmente lo que pase con su hijo. Perfecto, Ludwig. ¿Alguno propuso alguna otra cosa más? Ángela. Hola, buenas tardes. Pues más que proponer, porque estoy de acuerdo con lo que dice Ludwig, quería como también de pronto resaltar o algo que vi en mi práctica últimamente, que me pareció muy chévere, y es que los familiares solicitaron un segundo concepto y de pronto hemos estado acostumbrados a que la solicitud de un segundo concepto o de otro especialista es motivo de molestia para el médico tratante. Y creo que eso inclusive puede aumentar la seguridad de los padres hacia el equipo al que estamos manejando. Entonces, creería que enumerar digamos que las explicaciones que decía ahorita Ludwig de cada una de las dudas que tienen los papás, pero si los papás solicitan una segunda opinión, digamos que habilitar todas o generar o propiciar todas el entorno para que eso se dé de esa forma, porque es derecho de los padres también solicitar pues una segunda opinión y ver que de pronto que las alternativas que ellos están proponiendo no son viables, pero decirles, tal vez esta terapia experimental no funciona en su hijo, pero lo que nosotros podemos garantizar es el manejo del dolor total. Y ahí quería evocar nuevamente como el concepto de dolor total y es recordar que ese dolor total es el que comprende el dolor físico, emocional, espiritual y social y que el dolor total no solo lo siente el paciente, sino que lo está sintiendo la familia. Entonces, para poder dar ese tipo de noticias también como ya lo hemos mencionado, necesitamos un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar a manejar todo, digamos que todos los conceptos y todas las ramas que vienen del dolor total. La parte espiritual, por ejemplo, indagar si para los padres, por ejemplo, es importante el acompañamiento por un sacerdote o si, por ejemplo, pertenecen a alguna comunidad y necesitan el pastor de su comunidad. Entonces, tratar de ganar amigos que sean más cercanos a los padres para que ellos sientan la tranquilidad de que están en un equipo que confíen en ese equipo y que estamos contemplando como todas las alternativas para el manejo. Perfecto. Pame, Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? bajito, ¿Aló? ahí mejor. Ah, bueno, listo. No, yo quería agregar algo como lo que acaba de mencionar Angelita, y es que, digamos, una de las estrategias que encontré en este tipo de situaciones o como cosas de la comunicación es que es muy importante decir cosas como que no hay nada más que hacer o que si la terapia usada, en vez de decir como no hay nada más que hacer, sino decir como esta terapia que se usó hasta el momento no ha sido favorable y deberíamos enfocarnos más en otras, como en enfocar más hacia el dolor, que esté más tranquilo, que él esté mejor en otras condiciones, digamos, para cambiar un poco la visión de curación sin decir que no vamos a hacer nada más por el niño. Eso es como una cosa que encontré. Y lo otro con respecto a las otras terapias que decían, digamos que entre las cosas respecto a al enfoque como tal de la comunicación, digamos que decían cosas como ver qué tanto de lo que los padres proponen, pues es factible. Y a mí, digamos, cuando usted hizo esta pregunta, se me vino a la cabeza una vez un paciente que tuvimos hace mucho tiempo acá en San José, que era de el Guainía, y se le permitió que trajera a su chamán y se hizo como todo para que los padres y el proceso del niño que había tenido como una lesión en la pierna fuera favorable y el proceso de aceptación de la condición del paciente y que tenían que amputarlo, que era este el caso del paciente, pues se pudiera llevar a cabo.
y pues todos, digamos que se toleró que habían condiciones, digamos que un poquito incómodas en la unidad, como olores diferentes o incómodos para el paciente, pero o para el resto de personas en la unidad, pero eran muy relevantes para el niño y su familia. Entonces era como agregar esas dos cositas. Muchas gracias, Pame. Con respecto a lo que nos acaba de decir Pamela, es supremamente importante que hagamos conciencia del manejo del lenguaje verbal. Bueno, ya les hablé del no verbal, pero el verbal. Entonces, por ejemplo, no utilizar al hablar con los papás términos como no se justifica, que lo reanimemos o reanimarlo es fútil. No, eso se interpreta como falta de cuidado y puede ser, digamos que tomado en nuestra contra y deteriorar la relación médico-paciente. El mismo concepto se puede decir no se beneficia de maniobras de reanimación, no se beneficia de. Esto lo que le está mostrando a los papás es que nosotros estamos alineados con ellos, dar el mejor cuidado y estamos interesados interesados en proporcionar, valga la redundancia, el mejor interés del paciente. Claro. Entonces, digamos que este caso es de los casos que usualmente son difíciles, que hay que darle tiempo, que este es, digamos, manifestaciones de negación que toma tiempo que se haga el duelo, que hay que tener mucha paciencia, que es probable, como comentaba Douglas en su presentación, que les van a decir 20 veces, que van a traer otro tratamiento nuevo, que van a querer intentar otra cosa. Entonces, simplemente aceptarlo como parte del duelo y irlo acompañando, digamos, en las medidas de lo posible para ir avanzando, digamos, hacia, ¿no? Hacia terminar o avanzar en el duelo de tal manera que se puedan ir haciendo otras cosas, pero sin frustrarse. Es absolutamente natural que pase y de hecho lo van a ver un montón. Entonces, no se sientan mal, no es que no les entiendan a ustedes, no gritarlas ni decírselos más tajantemente no es lo que ayuda. En realidad es un proceso que cada familia tiene que llevar y tomar y todas esas ideas que oyeron de Pamela, de Ángela, son cosas, digamos, que son del mismo Ludwig, valen la pena utilizar y generalmente hay que utilizar múltiples ideas. Por eso es tan importante el acercamiento con sus colegas, de qué otra manera decirle y hablar de eso, ¿no? Y decir, "No, es que no logro que esta familia me autorice tal cosa, cómo hago, qué más le digo, ustedes cómo le han dicho". A veces ustedes, no sé si les ha pasado, pero típicamente la familia ya no quiere que la información se la dé el pediatra que va a la cada cuarta noche, sino le gusta más la que va cada quinta porque ella lo dice diferente, no sé qué. Entonces, aprovechar ese tipo de cosas y encontrar por qué hay más empatía con unos que con otros y buscar eso en la medida en que uno quiera mejorar la comunicación de esa mala noticia. Pero eso es muy frecuente que pase y ahí es que aprovecharlo. Y las segundas opiniones, todo se puede utilizar, todas las herramientas que haya, en la medida en que el caso es difícil, uno simplemente debe apoyarse en mucha gente y tratar de recibir y controlar esa información. Inclusive hablar con ellos de las terapias y leerlas en conjunto, por ejemplo. Eso le gusta hacer a Juan David. Mm, El tercer caso, entonces, sería Sofía. Sofía es una niña de 8 años que falleció. Entonces hizo una sepsis y hizo una falla multiorgánica. Sus papás estaban esperanzados en una recuperación porque obviamente tuvieron momentos de ligeras mejorías, de mejorías de la tensión y esas cosas transitorias que a veces la gente eh, se utiliza como fases de sus duelos. Ricardo, que es el papá, pues llega a la reunión del fallecimiento después de haberse enterado y ustedes pues ya tienen como el grupo y están como preparados y él está muy molesto y acusa abiertamente al equipo médico que no hicieron lo que es. En cambio, la mamá está como en un punto diferente, como llorando, como tratando de no hacer contacto visual. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo ayudan a esta familia, digamos, para manejar estas cosas?
no solamente entregar la mala noticia, sino ayudarles a ellos a, a lograr hacer el duelo juntos. Juanita. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en este caso creo que casi todos hemos tenido en algún momento alguna situación similar. Creo que el objetivo es como ser muy certero en en decir que el paciente falleció. La idea es, pues, uno asegurarse también, como decíamos en los casos previos, que la conversación ocurra en un sitio privado, tranquilo, eh, procurando uno no estar de pronto solo, sino de pronto acompañado, ya sea de psicología o, como nos decía la doctora Diana, de pronto de otra especialidad que esté a cargo también de el manejo de estos pacientes. Y procurar hacerlo como con empatía, claridad, y una cosa que me gustó mucho en uno de los textos fue compasión, como tratar de entender que pues están pasando por una situación muy difícil y que uno, pues como decía la doctora Diana, este es su peor día y pues el nuestro es probablemente otro día de trabajo. Y en cuanto a lo de Ricardo, se debería validar y reconocer como sus emociones. Yo pues planteé ahí como unas frases como lamentamos profundamente informarles que a pesar de todos los esfuerzos, Sofía falleció debido a una falla de sus órganos. Entiendo que es muy difícil esta situación, es natural sentir enojo, es natural sentir tristeza en un momento como esto. Estoy aquí para escuchar, para responder a sus inquietudes, eh, también como tratando de mantener una postura calmada y profesional, como evitando confrontar al papá y es también como importante acompañar también a la mamá, o sea, como no descuidar a ninguno de los dos, porque pues las dos emociones son igualmente válidas. Explicarles que tanto para ellos como para nosotros es un resultado pues que no esperábamos, que queríamos hacer lo mejor posible por ellos y que nosotros vamos a estar ahí disponibles para hablar, para acompañarlos, que si necesitan em, apoyo familiar, psicológico, emocional, espiritual, pues está disponible para ellos. Eso es como lo que quería contarles. Muy bien, Juanita. ¿Alguno agregó algo más o haría algo más? Ángela. Ángela sí, Ángela no. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Que quería mencionar que creo que es algo que no hemos mencionado y es que es importante también respetar los silencios. O sea, a veces uno digamos que en la angustia también del momento, porque por supuesto uno también está muy angustiado para dar esa noticia, trata de rellenar con palabras que a veces son inútiles, silencios que los padres necesitan. Entonces, es simplemente acompañar y que ellos se den cuenta que uno está ahí para apoyarlos. Otra cosa es ayudar a la planeación. Entonces, y la planeación implica qué va a pasar con el funeral, cómo van a trasladar el cuerpo, si realmente todo ese tipo de cosas ya están solucionadas para tratar de disminuir una carga adicional que tienen que sufrir los padres a eso. Y creo que lo más importante es no abandonar. Entonces, no es como, bueno, ahí murió, hicimos todo lo que pudimos, chao y no volver, sino como dejarles claro que ahí vamos a seguir para ellos, porque finalmente pues la paciente falleció, pero el duelo de los padres también es nuestro deber, al menos en los momentos iniciales, acompañarlos. Entonces garantizar que pueda llegar un familiar a que los acompañe, que si necesita algún tipo de apoyo psicológico, inclusive ingresar por el servicio de urgencias para los padres, pues poder garantizar como como todo ese acompañamiento pues a la familia. Y ya, gracias. Gracias, Ángela. Pamelita. Tres cosas. Una, que si de pronto en el escenario los papás hubieran podido estar en el momento de la reanimación, que alguno de nosotros o otro profesional que no esté guiando la reanimación
pueda explicarle lo que está pasando, pues digamos que es importante para darse cuenta, siempre y cuando pues como que ellos vayan entendiendo la circunstancia y que además pues también antes haberles preguntado si ellos quisieran pues presenciar el momento, ¿no? Otra de las cosas que leí que era importante, sobre todo cuando digamos hubo ese momento de mejoría y pues el desenlace no fue el mejor, era siempre hacer como énfasis o hacer como un recorrido en lo que había pasado de la enfermedad y a las terapias a las cuales la paciente se hubiera sometido para poder explicarles qué, qué cosas, digamos, se hicieron y que el resultado pues no fue favorable y no como no se hizo nada o que la sensación de los padres es un vacío en el tratamiento de su hija. Y lo otro es como que uno no debe, digamos que evitar que los papás o tratar de manejar que los papás tengan un sentimiento de culpa, digamos, ayudarles en ese proceso de que el desenlace y el resultado final no es culpa de ellos, sino pues de una enfermedad desfavorable y que también durante el proceso de enfermedad uno debería, como en el proceso de dar la información día a día de la enfermedad, saber que el niño puede estar tan mal que puede fallecer a pesar de que no es lo que se busque, pero que esa posibilidad, digamos, por la severidad de la enfermedad en ese momento, los papás lo tengan clara para que no sea ese momento de muerte como un momento sorpresivo, sino que estaba dentro de las posibilidades de las cosas que pudieran pasar y ya. Muy bien. Pues nada, Ludwin. Una cosa pequeña, yo pues completando lo de Angelita y lo de Pame, yo creo que en esa anticipación de preparación a la muerte es importante evitar términos como que su hija se puede ir al cielo, que su hija no va a estar en este mundo terrenal, que su hija puede acompañar a sus familiares, porque eso puede generar alguna confusión en los padres y a pesar de ser palabras fuertes como la muerte o el fallecimiento, es importante que los padres la escuchen de esa forma, porque eso los va a ayudar realmente a esa anticipación y no que sea una sorpresa cuando el fallecimiento ocurra. Entonces quería como añadir eso en ese momento previo al fallecimiento del paciente. Muy al lugar, Algo, sí. algo Diana. adicional a lo que nos está diciendo Ludwig es que la palabra muerte no se puede maquillar. No podemos decir se fue al cielo porque ahí lo estamos permeando con nuestras creencias. No podemos decir ya no está con nosotros porque puede ser confuso. Eh, el niño acaba de morir o el riesgo de muerte existe, es la palabra muerte la que tenemos que utilizar. Y yo entiendo que es una palabra dura y a veces es difícil pronunciar, siempre es difícil pronunciar. Ahí hacemos uso del tono de voz. No es lo mismo decir, sí, el niño acaba de morir, a decir, el niño acaba de morir. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener como ya la destreza para el manejo del lenguaje no verbal. Y digamos que una anotación adicional hace referencia al tema de post-mortem. Algunas veces hacemos un vínculo con las familias porque los niños han estado durante mucho tiempo, etcétera, y los familiares nos invitan a los servicios fúnebres. Entonces esto tenemos que saberlo manejar muy bien porque es importante que si nosotros asistimos, no está mal no asistir, pero si nosotros asistimos tenemos que hacerlo a título personal, no a título de representante de la institución o representante de un equipo de atención. Entonces, y eso iba más de la relación, si se ha establecido que puede ocurrirles alguna vez en la vida, que se establezca una relación de personal o de amistad o de confianza muy grande de los papás que a usted le dicen y le mandan y le entregan la fecha del velorio. Usted puede ir, pero es importante que usted mantenga su lugar, que usted no va como médico,
ni usted va como representante de su institución, ni usted va como el médico que lo trató, ni nada. Usted va como ser humano, como ser humano que va a acompañar a una familia. Entonces, bueno, eso era como para cerrar, aprovechando el tema que tocaron post-mortem. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Diana, muchísimas gracias a todos. Creo que fue un taller muy interesante, creo que les da herramientas a haber profundizado este tema un poco y espero que algunas de las ideas que oyeron acá, si no la están aplicando, la intenten aplicar. Si algo que creen que estaban haciendo mal, pues lo puedan corregir. No es, no es normal o es habitual que les pase que después de que terminan una de estas eventos de malas noticias, se den palo y digan, ah, yo no debía haber dicho así, debía haber dicho así mejor o cambiar así. Entonces, pues tengan tranquilidad que como en muchas de las cosas que hacemos en medicina, pues no siempre estamos 100% correctos y lo importante es hacer el debriefing y tratar de entenderlo y tratar de ver cómo lo pueden cambiar para el futuro si realmente creen que cometieron un error o buscar asesoría, reentrenarse, tantas cosas que se pueden hacer. Entonces, no se frustren por eso. Em, pues muchísimas gracias a todos por asistir y muchas gracias a todos por su participación este año. Por este año ya no vamos a tener más sesiones y ya empezaremos el otro año, probablemente para los inicios de febrero. Entonces, nada, chao a todos, felices fiestas. Cuídense mucho.